¿Qué está pasando con la Fórmula 1 de 2026? ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI, en la cima de la ingeniería mundial, 4 pilotos ni siquiera puedan empezar una carrera por fallos de motor? ¿Cómo hemos pasado de la parrilla más apretada de la historia en 2025 a ver a Mercedes y Ferrari sacándole una vuelta de ventaja a casi toda la parrilla en apenas 2 grandes premios? Australia fue un caos absoluto. China fue un cementerio de monoplazas de fibra de carbono. Nombres como Gabriel Bortoleto, Alex Albon, Oscar Piastri y Lando Norris ni siquiera pudieron competir en Shanghai. Vimos a Max Verstappen contra el muro por un bloqueo inexplicable del eje trasero en las qualis de Australia, y a los Aston Martin de Fernando Alonso y Lance Stroll retirándose para seguir estudiando el coche. La realidad es cruda y dolorosa para el fan. La nueva era de 2026 no ha traído el espectáculo prometido. Ha traído un colapso técnico sistémico que está rompiendo el deporte por la mitad. Para entender este desastre, tenemos que diseccionar la autopsia de lo que ocurrió en Melbourne. El accidente de Max Verstappen en la clasificación no fue un error humano, fue una sentencia de muerte tecnológica. En 2026, el motor eléctrico MG U-K ha pasado de 120 a 350 kilovatios de potencia. Esto significa que el coche ya no frena principalmente con discos de carbono, sino con la resistencia de imanes gigantes. El problema de Red Bull fue el software del brake-by-wire. Al intentar recuperar energía para la batería, el sistema entregó un par negativo tan violento que bloqueó las ruedas traseras de forma asimétrica, mandando al campeón del mundo directo contra las protecciones. Pero lo peor estaba por venir en la carrera. George Russell, con un Mercedes que parecía de otra categoría, no solo ganó, sino que humilló a 11 pilotos sacándoles una vuelta completa. ¿Cómo se explica una brecha de más de un minuto en la Fórmula 1 moderna? La respuesta está en la combustión. Los nuevos combustibles 100% sintéticos son extremadamente sensibles a la temperatura. Mercedes ha logrado que su motor V6 trabaje en una ventana térmica perfecta, mientras que equipos como el de Isaac Hadjar o Valtteri Bottas sufren fallos catastróficos porque sus sistemas de refrigeración no soportan el calor generado por las nuevas baterías de 1000 voltios. Lo ocurrido con Aston Martin en Australia roza lo absurdo, pero revela la fragilidad de la ingeniería actual. Ver a Fernando Alonso y Lance Stroll abandonar porque el equipo necesitaba estudiar el coche es el código diplomático para decir que el monoplaza era inconducible. El culpable es la aerodinámica activa. En 2026, los alerones delanteros y traseros se mueven constantemente para reducir el drag en las rectas. Pero si el mecanismo hidráulico tiene una latencia de apenas unos milisegundos, el centro de presión del coche se desplaza de forma errática. Alonso detectó que su coche se volvía impredecible a 300 km por hora. En una era donde el software lo controla todo, un fallo de sincronización entre el ala delantera y la trasera convierte a un Fórmula 1 en un proyectil sin control. Decidieron retirar los coches no por falta de ritmo, sino por miedo a un accidente fatal. Si Australia fue una advertencia, el Gran Premio de China fue la confirmación del colapso. 4 coches fuera antes de que se apagara el semáforo. McLaren, uno de los gigantes del deporte, vio cómo sus 2 pilotos, Lando Norris y Oscar Piastri, se quedaban en el garaje viendo la carrera por televisión. ¿La razón técnica? Fugas de corriente en el sistema de alta tensión. Las baterías de 2026 son tan potentes que cualquier mínima vibración o infiltración de humedad en el cableado de 1000 voltios puede provocar un arco eléctrico capaz de calcinar el chasis. Los ingenieros de Woking prefirieron la humillación pública de no correr antes que arriesgarse a un incendio en pista. China también fue el escenario del abandono de Max Verstappen y Fernando Alonso. Motores que explotan, sistemas eléctricos que se apagan y una fiabilidad que brilla por su ausencia. El trasfondo de esto es la desaparición del MG-UH. Sin ese motor eléctrico asistiendo al turbo, toda la presión recae ahora en la válvula wastegate y en componentes mecánicos que están operando a temperaturas de 1200 grados. La ingeniería ha llegado a un punto donde los materiales simplemente están diciendo «basta». Pero la pregunta más dolorosa es por qué Mercedes y Ferrari parecen ser los únicos que saben lo que hacen. En China, 7 pilotos volvieron a perder una vuelta con los punteros. Esta diferencia abismal nace de la integración vertical. Mercedes y Ferrari fabrican cada tornillo,
cada celda de batería y cada línea de código de su software. Equipos clientes como Williams o Haas, e incluso Red Bull en su transición con Ford, están sufriendo lo que llamamos latencia de integración. Quieren un motor de un proveedor, un software de otro y un chasis propio. En 2026, si el software que controla la descarga de la batería no se comunica a la velocidad de la luz con el software que controla la apertura del alerón activo, el coche pierde eficiencia. Mercedes ha diseñado un ecosistema digital perfecto donde todo el coche habla el mismo idioma, mientras que el resto de la parrilla está usando traductores que llegan tarde. Esa diferencia de milisegundos en el procesamiento de datos se traduce en segundos de diferencia en pista. Estamos ante una Fórmula 1 de supervivencia pura. La FIA buscaba igualdad máxima con el nuevo reglamento, pero la complejidad tecnológica ha creado la brecha más grande de la historia. Tenemos unidades de potencia que son auténticas bombas de relojería y sistemas aerodinámicos que parecen tener mente propia. El fan paga por ver una batalla de gladiadores, pero lo que está recibiendo es un laboratorio de pruebas fallido a 350 km/h. El problema no es solo que los coches se rompan. El problema es que la brecha entre los que tienen los recursos para domar esta tecnología y los que no, se ha vuelto insalvable. La Fórmula 1 de 2026 es, hoy por hoy, una competición de algoritmos donde el factor humano ha quedado en un segundo plano, enterrado bajo una montaña de problemas eléctricos y mecánicos. ¿Es este el futuro que queremos para la categoría reina? Una parrilla donde solo 15 coches logran arrancar y donde ganar por un minuto de ventaja vuelve a ser la norma. La ingeniería extrema siempre ha sido el ADN de la Fórmula 1, pero quizá esta vez hemos ido demasiado lejos. Hemos creado máquinas tan complejas que ni siquiera los mejores ingenieros del mundo pueden asegurar que terminen una carrera. Los combustibles sintéticos, los 1000 voltios y la aerodinámica activa han puesto a las escuderías contra las cuerdas, y mientras Mercedes y Ferrari celebran en el podio, el resto de la parrilla sigue buscando respuestas en boxes vacíos. La pregunta no es quién será el próximo campeón, sino cuántos coches lograrán llegar a la meta en la próxima carrera. La Fórmula 1 está en una encrucijada técnica donde la fiabilidad se ha convertido en el lujo más caro del planeta, y el precio a pagar es un espectáculo que se desmorona vuelta tras vuelta. No es solo un problema de motor o de electrónica, es el colapso de una filosofía de diseño que ha olvidado que, al final del día, esto sigue siendo una carrera de coches, no una guerra de servidores. El rugido del motor ha sido reemplazado por el silencio de los abandonos en el pit lane, y hasta que la tecnología no se estabilice, seguiremos viendo a los punteros sacarle una vuelta a todo un pelotón que solo sueña con ver la bandera a cuadros. Es hora de preguntarnos si la F1 de 2026 es una evolución necesaria o un error de cálculo histórico que nos ha devuelto a la época más desigual de la competición. Lo único cierto es que, en este laboratorio a alta velocidad, el experimento está echando humo y nadie parece tener el extintor a mano. ¿Qué está pasando con la Fórmula 1 de 2026? ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI, en la cima de la ingeniería mundial, 4 pilotos ni siquiera puedan empezar una carrera por fallos de motor? ¿Cómo hemos pasado de la parrilla más apretada de la historia en 2025 a ver a Mercedes y Ferrari sacándole una vuelta de ventaja a casi toda la parrilla en apenas 2 grandes premios? Australia fue un caos absoluto. China fue un cementerio de monoplazas de fibra de carbono. Nombres como Gabriel Bortoleto, Alex Albon, Oscar Piastri y Lando Norris ni siquiera pudieron competir en Shanghai. Vimos a Max Verstappen contra el muro por un bloqueo inexplicable del eje trasero en las qualis de Australia, y a los Aston Martin de Fernando Alonso y Lance Stroll retirándose para seguir estudiando el coche. La realidad es cruda y dolorosa para el fan. La nueva era de 2026 no ha traído el espectáculo prometido. Ha traído un colapso técnico sistémico que está rompiendo el deporte por la mitad. Para entender este desastre, tenemos que diseccionar la autopsia de lo que ocurrió en Melbourne. El accidente de Max Verstappen en la clasificación no fue un error humano, fue una sentencia de muerte tecnológica. En 2026, el motor eléctrico MG U-K ha pasado de 120 a 350 kilovatios de potencia. Esto significa que el coche ya no frena principalmente con discos de carbono, sino con la resistencia de imanes gigantes. El problema de Red Bull fue el software del brake-by-wire.
Al intentar recuperar energía para la batería, el sistema entregó un par negativo tan violento que bloqueó las ruedas traseras de forma asimétrica, mandando al campeón del mundo directo contra las protecciones. Pero lo peor estaba por venir en la carrera.